Buenas tardes, mi nombre es Daniel Contreras, soy estudiante del Colegio Eduardo Umaña Mendoza. Estamos aquí en la entrevista con Camilo Umaña, hijo de Eduardo Umaña Mendoza. La idea de esta entrevista es hacer una reconstrucción de la memoria, que un grupo de ciencias políticas está trabajando en eso, hacer como un trabajo periodístico y recopilar información. Entonces para eso tenemos al hijo de Eduardo Umaña Mendoza, Camilo. Muchas gracias por la entrevista. Gracias a ustedes, estoy encantado de estar con ustedes. Entonces pues básicamente queremos saber cómo era la personalidad de Eduardo Umaña Mendoza, cómo era su trato frente a las personas, cómo era, qué pensaba frente a la sociedad. Queremos ver, digamos, bueno, es un gran ejemplo para la sociedad y porque lleva el nombre de nuestra institución. Entonces, si nos puedes contar. Bueno, mi papá, como ustedes saben, un abogado, defensor de derechos humanos, también profesor y académico. Estuvo en muchos sitios trabajando, entre esos esta universidad, el externado. Y pues mi papá habría estado encantado de conocer que su nombre lo llevaba a un colegio y más en el contexto de ustedes, porque mi papá era una persona con una gran conciencia de su país, con una gran fe en que la educación y la formación de los jóvenes nos podía llevar a tener una sociedad más igualitaria, más justa socialmente. Y pues mi papá siempre fue una persona que tuvo siempre una gran cercanía y un gran don de gentes con las personas más humildes, en realidad. Las personas que sufrían violaciones de derechos humanos, de sus derechos más básicos. Mi padre siempre estaba dispuesto, atento, para ayudar, para apoyar con su conocimiento jurídico, pero también con un talante humano, un corazón, una ternura bonita a todas las personas que lo pudieran necesitar. Entonces, digamos, mi papá era ese, el abogado, pero también, claro, padre mío, y como padre, pues, un hermano tierno, cercano, muy simpático, bromista, con un muy buen sentido del humor, y son cosas que a uno le gustaría mucho heredar, ¿no? Y que ojalá ustedes también puedan tener en su carácter. Qué chévere. Camilo, queremos saber, digamos, cuáles fueron esas bases de la familia, los padres de Eduardo Umaña Mendoza, para que él fuera defensor de los derechos humanos. O sea, sabemos que no cualquiera es defensor de los derechos humanos y no cualquiera se mete en ese rollo de defender a la población, de declarar justicia, paz. ¿Cuáles fueron esos principios, esa moral que le dan los padres a Eduardo Umaña Mendoza para ser abogado? Claro, es muy cierto que mi papá tuvo una formación muy importante en su casa. El ejemplo y la familia lo forjó de una forma definitiva. Mi abuelo y mi abuela fueron en eso muy importantes. Mi abuela es una mujer siempre interesada en las artes, una mujer muy tierna, muy cálida y con un gran don de gentes. Mi abuelo era un tipo más serio, pero también muy amable, y él ya era abogado y también él fue defensor de los derechos humanos. En realidad uno de los precursores de los derechos humanos en Colombia, que se hablaran como tal en el siglo pasado, podríamos decir, cuando estaban muy olvidados. Y sobre todo de una cosa que se llamaba los derechos de los pueblos, y era que no solamente las personas como individuos tienen derechos para seguir sus proyectos de vida, sino que también los pueblos como colectividades tienen derechos para forjarse un futuro, para disponer sus relaciones sociales como lo dispongan. Y en ese sentido, pues, digamos, mi abuelo fue muy precursor en eso e influyeron mucho en el carácter y en el quehacer de mi padre. Claro, como abogado fue un ejemplo para mi padre, mi abuelo, y para muchas tantas otras personas, que mi abuelo fue un gran ejemplo. Como sociólogo, también mi abuelo inspiró muchísimo interés de mi padre en su sociedad, en lo que le rodeaba, en las comunidades diferentes que componían esta Colombia tan heterogénea.
Y mi abuela con su ternura, su agudeza emocional, le dio mucho aire a que no fuera solamente una potencia intelectual, sino que tuviera mucho corazón y mucha empatía con quienes lo rodeaban. Entonces, fíjense ustedes, una combinación muy bonita, que las dos cosas son muy necesarias para la defensa de los derechos humanos. Conocimiento, conciencia del entorno, pero también ternura, donde gentes y sensibilidad. Buenas tardes, Camilo. Pues mi nombre es Jonathan Arley Herrera, también estudiante del Colegio Eduardo Maña Mendoza. Pues a mí me gustaría también saber cómo él era como padre, hijo, esposo, pues sí, con sus seres queridos y pues como más sus actitudes frente a ellos. Me gustaría también saber cómo también las motivaciones para él ser abogado del defensor de los derechos humanos. Sí, claro, en su vida familiar, pues todos tenemos diferentes relaciones con quienes nos rodean, ¿no? Y en su vida familiar, mi padre pues era el hijo mayor de 3 hermanos y como tal pues fue esperado con mucha expectativa por mis abuelos, y ustedes saben que el primer hijo siempre cala mucho, ¿no? Entonces fue un hijo al que le dedicaron mucha atención y le prestaron mucho interés en que supiera y supiera muy bien. Eso influyó mucho en su forma de ser y también entre sus hermanos. El hermano mayor siempre un poco el ejemplo, la persona que los hermanos menores buscan para un consejo, y entonces mi padre en últimas tenía un papel muy central en mi familia. Era un papel de unión con los tíos, de ejemplo con los tíos y de ternura de primogénito para los padres. Entonces era un papel muy importante. Y luego ya en la familia más nuclear, con mi mamá y conmigo, pues en realidad mi padre llevó su actividad profesional a la casa. Por problemas económicos mi padre perdió su oficina como espacio físico y tuvo que llevar la oficina a la casa. Entonces yo siempre digo que nosotros comenzamos comenzó trayendo su oficina a la casa y nosotros terminamos viviendo en su oficina, porque la oficina copó todos los espacios y porque lo buscaba tantísima gente con tantas afurias y necesidades. Entonces pues la relación con mi padre fue una relación evidentemente de padre, de esposo con mi mamá, pero también fue una relación de compañero y de lucha, de trabajo, de activismo por lo que estaba pasando en Colombia. Entonces una relación más compleja que sencillamente un padre, también como maestro, como ejemplo, y una relación más compleja que sencillamente como esposo, también como muy compañero con mi madre. Entonces precisamente el asesinato de mi padre, pues no solamente, claro, la afectación con las personas que él representaba, con la sociedad en general, pero en la familia en particular tuvo una afectación muy grande, porque mi padre era una figura muy central para su familia, porque era muy importante por lo que les acabo de contar. Entonces más o menos así te podría resumir la relación de mi padre familiares. Ahora, Eduardo Maña Mendoza es un ejemplo, como ya lo dijimos, para las nuevas generaciones. Qué bueno que siempre le inculcó a su hijo, a Camilo, eso que le dijo, así como quien dice, mi hijo, esto es lo que uno se tiene que llevar en el alma, eso es lo que uno se tiene que llevar para siempre. Digamos, ¿nos puede sintetizar eso? Es difícil. Si esa pregunta se le hicieran a mi papá la respondería inmediatamente en una escena cuando mi abuelo le regala el Quijote y le dice que sea más Quijote que Sancho Panza. Yo no podría resumirlo en una escena, pero sí podría tal vez ofrecerlo en una palabra, tal vez, que sería más el ejemplo. Es decir, lo más formativo que me pudo haber dejado mi padre fue su ejemplo y ver cómo él se relacionaba con las personas y cómo él asumía su profesión y cómo él asumía el mundo, cómo la coherencia era una meta y cómo su vida estuvo dedicada en realidad a tratar de ser coherente y a luchar por los demás. Entonces yo creería que lo más definitivo no es una escena, sino una obra, si lo dijéramos en términos de
de teatro, y esa obra sería, podría ser por lo menos subtitulada El ejemplo. Vale, en la promoción en el grado de 2008, Camilo Umaña estuvo en la ceremonia y nos presentó su libro, Las Antisonancias del Silencio. Se lo regaló a cada estudiante que se graduaba. Entonces queremos saber qué fue lo más bonito de crear este libro para Camilo, en memoria a su padre, y qué fue lo mejor que se escribió en este libro. Yo ese libro lo escribí cuando tenía 22 años, y cuando uno tiene 22 años no suele estar preparado para escribir un libro, o por lo menos uno suele pensar que no está preparado para escribir un libro. Lo que más me gustó fue que a mí no me importó eso, y a mí lo que me importaba era juntar unas letras que yo pudiera transmitirle no solamente a las personas desprevenidas que me preguntaban, sino en realidad lo que más me importaba y lo que más me interesaba era dejar para el colegio, porque yo sabía que yo no iba a poder estar de lleno todo el tiempo en el colegio, y sabía que había muchos niños que iban a llegar con un escudito que decía Eduardo Umaña, y que si alguna vez les interesara escuchar algo, saber algo, pues qué más bonito que tuvieran en la biblioteca del colegio, como hay unos libros, unas copias en la biblioteca del colegio, o en sus bibliotecas personales, a los que regalé casi que todos. Hicimos 1200 copias, creo que di 1000 para gente de la comunidad del colegio, y el objetivo era que las personas pudieran abrir alguna página y sencillamente, sin mucha pretensión y sin mucha algarabía, poder estar en parte cercano a lo que podría pensar mi padre o alguna cosa de eso. Eso fue la experiencia más bonita del libro y lo que a mí me dejó el libro, y tal vez para la vida, ¿sabes? Me dejó que uno a veces tiene que arriesgarse a hacer las cosas cuando uno no está preparado, buscando no el éxito, no el triunfo, sino buscando ese mensaje que uno tiene en el corazón, y poder uno llevar el corazón de uno a los demás. En últimas lo otro es efervesciente y se extingue, pero cuando uno pone el corazón en las cosas, pues es diferente. Hay una frase en el libro de un poeta que se llama Miguel Hernández, y hay una parte que dice: poco podrán las armas les falta corazón. Qué bonito. Ya para finalizar la entrevista, Camilo. Pero me gustaría hacer una bueno. pregunta no sé, por parte familiar. ¿Cómo él era como las personas? Como para ser tan admirado, como símbolo patos, pues para nosotros también, y pues por el gran colegio que tenemos hoy en día. Pues mira, claro, un tipo así tiene una fortaleza enorme, una verticalidad, una explosividad. Yo te podría decir que lo quería muchísimo, pero también era una relación de amor o de odio. Sí, era una persona muy fuerte y muy vertical, y no todo el mundo se tolera eso. Pero su legado era tan sólido y tan fuerte que al final, pese a su asesinato, lo que ha prevalecido es ese lado maravillador, ¿no? Entonces Benedetti, el poeta, habla de una división en el mundo entre los maravilladores y los desmaravilladores. Dice: mucho cuidado donde ponen el pie. Y digamos que yo creo que él era una de estas personas que estaba evidentemente del lado de los maravilladores y que fungía como conciencia, que te ayudaba a recordar y a pensar, a reflexionar. Yo de qué lado me estoy portando, en realidad yo, ¿quién quiero ser? Entonces era un tipo que, por esa confrontación ética y moral que implicaba estar cerca de él, y por esas ideas tan fuertes que movilizaba, pues generaba energía, generaba movimiento, y en eso, y por eso finalmente, pues su obra vive.
Y finalmente, pues se decidió ponerle al colegio de ustedes, que eran unas casas prefabricadas y después se convirtió en un colegio, el nombre de Eduardo Maña Mendoza. Y esa yo creo, y estoy convencido, que es la mayor obra y el mayor ejemplo y el mayor futuro. A veces, claro, uno de hijo le dicen, bueno, usted es el que sigue, bueno, tal. Digo, no, lo más importante que pude haber dejado a mi papá, eso lo más vivo es el colegio. Yo poco puedo aspirar frente a eso porque esa es la obra más importante que hay. Y ustedes en eso, pues son los transmisores. Fíjense ustedes mañana, en unos meses, como hablamos, van a salir a la universidad. Y eso se va transmitiendo. Y se va transmitiendo una forma de ver el mundo y una forma de hacerlo. Porque eso no es cuestión de llevar un nombre o un apellido, eso es cuestión de llevar en la cabeza y en el corazón una forma de ser. Entonces en eso creo que ustedes y yo podemos declararnos humanistas por mucho tiempo, ¿no? Bueno, ahora sí, para finalizar, una frase: más vale morir por algo que vivir por nada. ¿Qué te deja esa frase? Yo admiro mucho esa frase. A veces me suena algo fatalista, pero esa frase dice: vive furibundamente, porque después no hay nada. Si no vives con toda tu energía, si no pones todo tu empeño en cada día, en cada acción que haces, te quedas sin nada. Y nada transmites y nada dejas. Yo la he reformulado y para mi vida, yo siempre digo, más vale vivir por algo que morir por nada. Me parece que pone más énfasis en el lado de vivir que en el lado de morir. Pero claro, acá hay un riesgo enorme cuando vives furibundamente. Estamos en un país de la realidad que estamos. Tenemos que apuntarle a que la gente que viva furibundamente, que dé su acción, su pensar, su emoción por los demás, pues tenga opción de vida y no la estén persiguiendo. Entonces, me quedo con toda esa frase, con el lado de la vida. Vamos todos a trabajar por la vida, desde la vida y con esa pretensión de maravilladora. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un placer Un haberlo gustazo. conocido desde aquí y Muchas gracias. finalizamos. Bien, entonces qué bueno estar aquí compartiendo con ustedes sobre la memoria de Eduardo Maña Mendoza. Mi nombre es Manuel Enrique Garzón. Yo llegué a este colegio en el año 2006. Yo me enteré en el año 2005 que estaban construyendo un colegio nuevo y que este colegio llevaría el nombre de Eduardo Umaña Mendoza. Yo ya sabía quién era Eduardo Maña Mendoza porque yo estuve en algunas reuniones cuando Eduardo Maña Mendoza estaba en vida, en movilizaciones, en sindicatos, en marchas. Yo estuve presente y yo conocía quién era Eduardo Maña Mendoza. De tal manera que cuando yo supe que este colegio estaba en construcción y que por un acuerdo de la alcaldía de Luis Eduardo Garzón se llamaría Eduardo Maña Mendoza, yo no dudé en ningún momento en desear venir a trabajar aquí. El rector de la época, se me olvidó en ese momento, Rogelio, vine y me presenté acá y le dije: mire, yo quiero trabajar, hacer parte de este colegio, yo quiero estar en el grupo de los colaboradores de este colegio. Y pues él venía de Usminia y este colegio se está constituyendo como un nuevo colegio, con todo lo que implica, nuevo rector, nuevos profesores, etcétera, etcétera. Él dijo que le gustaba mejor trabajar con las personas que quisieran estar aquí que con las personas que fueran nombradas para estar aquí. Entonces, eso es lo que primero tengo que decir, que yo deseé estar aquí, que a mí me convocó el nombre de Eduardo Maña Mendoza para estar aquí,
Bueno, siempre que se habla de un líder, uno piensa que es un superhéroe y resulta que el líder de superhéroe no tiene nada, sino cómo es que tiene en sí mismo la capacidad de no pensar solamente en sí mismo, sino de vincular en su proyecto de vida el compromiso de transformación de su entorno y el compromiso de transformación de las situaciones de injusticia de su entorno. Entonces, digamos que eso es lo que yo valoro mucho de Eduardo Maña Mendoza, una persona que no solamente vivió para sí y cuidando de sí y pues procurándose unos bienes para sí, que lo podía hacer a partir del ejercicio de su profesión, sino que él es una persona que es capaz de darse cuenta de lo que está pasando en su entorno, que no era nada fácil, que eran unos procesos organizados de injusticia y que él logra desarrollar un compromiso decisivo, toma una decisión de intervenir en esa realidad para transformarla, aunque sabe que esto le puede costar la vida. Y pues una persona en una circunstancia como la de él dice, uy no, eso me va, si mi vida se pone en juego por el compromiso con lo que yo estoy haciendo, yo como que mejor tomo distancia, me repliego un poco o me mido un poco más en las cosas que hago para proteger mi vida, pero sin embargo Eduardo Maña Mendoza, a sabiendas de que le puede ocurrir eso, él no como que disminuye la intensidad de su compromiso, sino que pues lo desarrolla hasta que encuentra la muerte. La muerte no es una búsqueda, nadie está buscando que lo maten, no se trata de entregarse festivamente a la muerte, eso nadie lo busca, pero de todas formas él sí sabía que era el precio que de pronto era necesario pagar por el trabajo que se estaba haciendo. Por eso hay una frase de Bertolt Brecht que Silvio Rodríguez la evoca en una de sus canciones y dice, esto para hablar de las características del líder, dice, hay hombres que luchan un día y son buenos, dice, hay hombres que luchan un año y son mejores, dice, hay hombres que luchan muchos años y son muy buenos, pero hay quienes luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles, dice Bertolt Brecht, en una canción de, como digo, de Silvio Rodríguez. Entonces, para mí, Eduardo Maña Mendoza es una persona que lucha hasta el final y pensando muy poco en sí mismo y sí como de una manera muy firme y muy consciente en el propósito que es esa transformación y ese compromiso decidido por transformar unas condiciones de injusticia. ¿Cuál es el reflejo, cuál es como la señal que yo le doy a los estudiantes de Eduardo Maña Mendoza y que trato yo de encarnarlas? Es una persona que siempre tiene como el horizonte de sentido, la realidad. En el horizonte de sentido está la realidad con sus cosas bonitas, con sus cosas negativas y sabiendo que yo en esa realidad, en ese horizonte, tengo un puesto, una misión, tengo una necesidad de transformar algo. Yo recuerdo que una de las primeras intenciones de mi vida personal es que cuando a mí me gustaría dejar este mundo mejor de lo que lo encontré. Y ahora que lo asocio con el proyecto de Eduardo Maña Mendoza, me gustaría dejar este mundo mejor de lo que lo he encontrado en el contexto de la educación y sabiendo que este grupo de estudiantes que estudian en el Colegio Eduardo Maña Mendoza son personas que son capaces de incidir positivamente en el entorno, comenzando por su familia, comenzando por su entorno y hacer algún tipo de transformación. En ese sentido, yo pienso que es la mejor manera de trabajar por los derechos humanos,
porque pues Eduardo Maña Mendoza en últimas fue una persona que murió por defender los derechos humanos, y pues aquí no estamos pidiendo a los estudiantes que se hagan matar por defender los derechos humanos, pero sí que la vivencia de los derechos humanos sea entendida como esos estudiantes que son capaces de leer en la realidad las cosas positivas, las cosas negativas. En segundo lugar, que sean capaces de generar propuestas, generar procesos, generar proyectos, y si no los generan, unirse con otras personas que ya están desarrollando algún tipo de proyectos de transformación, y de esa manera ejercer un liderazgo que, yo lo digo a los estudiantes, no es el de la persona que tiene el brazalete, no es el de la persona que tiene la etiqueta o la escarapela, o que tiene aquí el signo, o que tiene el pito para decir yo soy el líder de esta comunidad, sino que es una persona que ejerce su liderazgo de una manera entendida como esa que ve las necesidades, ve las situaciones, ve pues como la realidad de las problemáticas, es capaz de generar procesos de compromiso con esa realidad, toma decisiones y se compromete en la transformación de las mismas. Entonces esa es como la manera en que yo pienso que puedo vivenciar y visibilizar y transparentar a Eduardo Maña Mendoza, no como un superhéroe como el que nos presentan las películas de Avengers o similares, sino como una persona de carne y hueso común y corriente, que fue capaz de vivir en medio de una sociedad identificando problemáticas y haciendo una opción de vida para transformarlas. Entonces, bueno, en el marco de una maestría, pues lo que hice fue tratar de problematizar la idea misma de educación en derechos humanos, tratando de problematizarla a la luz de 3 experiencias. Una de esas experiencias es la experiencia del Colegio de Eduardo Maña Mendoza, otra experiencia en el marco del movimiento social, y otra experiencia en el marco de una organización no gubernamental. El colegio en este momento está en un ejercicio de poner a circular también y mirar como cuáles son las memorias que hay sobre Eduardo en la comunidad y en el colegio. Justamente, por ejemplo, el día de hoy se conmemoran 30 años de la toma del Palacio de Justicia en 1985 por parte del M-19, y como abogado de las víctimas durante más de 13 años hasta que ocurrió su asesinato en 1998. Es decir, la memoria de Eduardo es una memoria que viene circulando por diversos escenarios, y que creo que en el marco de la experiencia del colegio pues ha tenido algunos matices importantes. Esos matices o esas dinámicas que ha tomado la memoria de Eduardo en el marco de la experiencia del colegio son precisamente los que se exploraron en esta tesis de grado, y fundamentalmente yo encontraba allí 2 cosas. Lo primero tiene que ver con el hecho de que hoy por hoy, no solamente en Colombia, sino yo creo que en todo el mundo, cualquier experiencia de educación en derechos humanos tiene como principal fuente de referencia la disputa por el pasado, el cuestionar lo que nos ha venido ocurriendo como sociedad y como país, y no solamente analizar desde un punto de vista pasivo, a ver cuáles son los relatos que hay sobre el pasado, sino tomar partido en esa disputa. Creo que en eso el colegio ha sido una experiencia interesante, en la medida en que cuando el colegio retoma la memoria de Eduardo para nombrarse y de ahí partir para decir, vea, si nosotros tenemos el nombre de un defensor en derechos humanos como nombre de la institución, pues eso nos marca un horizonte también para pensar cuál sería el proyecto atado a esa institución. Entonces, creo que a través de eso el colegio, inconsciente o conscientemente, realmente no lo sé, ha tomado parte de esa disputa por el pasado reciente del país. La memoria de Eduardo ha sido, entre comillas, una excusa, pero también, bueno, más que una excusa, una oportunidad para que desde el colegio
se piensa en una cantidad de cosas relacionadas con las memorias sociales y con los derechos humanos, que se han convertido en muchas ocasiones en el centro del currículo, se han convertido en un problema también para la institución. Cuando, por ejemplo, el proyecto de la emisora OM Radio Revolución reconoce que hay la necesidad de hacer programas conmemorativos, reconoce que hay la necesidad de que la emisora escolar tenga un perfil distinto, que no sea solamente poner música, sino por ejemplo que sea un escenario para que los estudiantes discutan sobre problemas relacionados con lo que pasa en el colegio, pero también problemas relacionados con lo que sucede en el país y en el mundo. Pues eso implica también un posicionamiento. Es decir, hablar de un colegio en derechos humanos no implica solamente que nos vamos a dedicar a enseñarles los derechos humanos, sino implica también que los estudiantes pues se van a parar en ejercicios críticos y se van a parar en una postura mucho más reflexiva frente a la realidad que los circunscribe y que, digamos, frente a una posición mucho más activa, más propositiva frente a la realidad. Entonces, creo que el ejercicio de buscar en el pasado los sentidos de la interpretación de lo que nos encontramos en el presente ha sido como un primer hallazgo. Y lo segundo tiene que ver con el hecho de que el principio de la dignidad humana se establece como el fundamento también del proyecto educativo del colegio. Es decir, un colegio que se entienda como una experiencia de educación en derechos humanos es una experiencia que advierte que más allá del reconocimiento legal de los derechos humanos que estén en una serie de instrumentos jurídicos, está el problema de entender que hay unos principios de acción y unos principios éticos que rigen la actitud de la gente, que finalmente no devienen de unos compromisos impuestos, sino devienen también de una apuesta ética frente a la realidad y frente al mundo. Y creo que en ese sentido la memoria de Eduardo nos ha permitido, por una parte, comprometernos con esa disputa por el pasado, pero por otra también comprometernos políticamente con la transformación del mundo que nos ha correspondido vivir.